Muy buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad para el día 26 de febrero del 2021. En esta ocasión la clase es para el grupo primer semestre C, del grupo C, ética y cuidado de sí. Estamos haciendo un análisis de la cuestión de la adolescencia en un mundo que cambia. Es muy variable el mundo y más ahora bajo condiciones específicas de la pandemia, la cuestión de quédate en casa, las cuestiones de los trabajos a distancia, clases virtuales, en donde esta generación, igual que la de hace 100 años, con la fiebre, con la gripe española, igual, viviendo condiciones muy adversas, viviendo situaciones alrededor donde la gente menciona, comenta que el vecino o el tío o el primo han fallecido por COVID-19. Y entonces, esto repercute mucho en la identidad del adolescente, repercute mucho en la personalidad. No es muy grato tener o ya cumplir un año de estar en casa y estar bajo un régimen de actividades a distancia. Por suerte tenemos la tecnología de las computadoras, de los teléfonos celulares, tenemos la tecnología de los aparatos, de las cosas impresas en términos generales. Pero imagínense hace 100 años en la fiebre española, que también se difundió a lo largo de todo el mundo y también dejó una ola de mortandad terrible. En ese sentido, ahora estamos en condiciones más o menos parecidas y esas condiciones más o menos parecidas tienen que ver con la forma de pensar de los jóvenes. Luis Varela se está integrando en este momento. Luis Fernando Valera Tenorio. Varela Tenorio. Bien, comentamos algo relacionado con cómo se ve desde tu edad, desde tu persona, cómo se ve la cuestión de la pandemia que nos ha ya, ¿cómo se puede decir? Nos ha mantenido encerrados ya un año, casi un año. ¿Cómo se ve desde tu perspectiva como joven, Luis Como Varela? de ¿Puedes platicar indicar un de poquito? que pues ya no podemos salir ni a jugar o que sea, ¿no? Así es. ¿Cuál es la necesidad y en qué repercute para la edad que tienes? 15 años. ¿Tienes 15 años aprox o ahí tienes esa edad? Tengo 16. 16. ¿Cómo repercute esa cuestión que tú mencionas en esta situación de lo que te espera hacia el futuro y de cómo ves esa realidad? ¿Cómo, profe? Sí, ¿qué sientes? ¿Cómo ves desde tu ventana que tienes que estar guardado en casa? ¿Cómo Pues a ves? la vez, pues sí se siente feo porque pues antes podía salir así, si era a la tienda, pues era rápido, no es de que, pues el cubrebocas, la careta. O podías ir a jugar con tus amigos sábado o domingo. Y no es de que pues no se puede o nomás es de que tus padres no te dieran permiso. Ahora no es de que no te den, es de que pues ni se puede salir. Y tus antiguos amigos por teléfono, solo por teléfono. Sí, y eso hablamos a veces porque ellos también están pues ocupados. Sí, ¿alguno de ellos tiene que salir a trabajar? Según yo, ni uno de mis ex amigos no trabaja. Compañeros de actualmente de tu bachillerato, ¿algunos trabajan? No le hablo a nadie, nomás a León y a Cantú. Y eso es a veces. Sí, pues.
ese fenómeno, eso de que dices, no le hablo a nadie, pues no tienes la oportunidad de conocerlos, ¿verdad? De intercambiar algún punto de vista. ¿Cómo se siente? Pues diferente porque pues antes ibas a la escuela y pues ya los conocías. Ahorita ya llevamos más de 3 meses y ya era para que te llevaras unos 5 bien y ahorita pues apenas si me llevo con 2. Y eso que porque Diego Cantú vive más arriba de mi casa. ¿De qué grupo es Diego Cantú? Del C, Del aquí, C. nosotros. Ajá. De eso estamos hablando, Julio Roque, de cómo ven ustedes este periodo de encierro, este periodo de pandemia, de mucha prevención para salir a la calle, regresar y más o menos aplicarse una mezcla de algo que dicen que es esterilizante o satinizante o sanitizante, como digan. Nosotros lo tomamos a broma en casa. Pero ¿cómo ves desde tu perspectiva este periodo de encierro de la pandemia, Julio Roque? Pues yo como lo veo, pues sí está muy crítica la situación. Pues ni siquiera así, pues con muchas personas no te puedes reunir así afuera de tu casa porque pues No, tienes tú no te puedes más. reunir, yo sí me puedo reunir. Afuera hay una bandota, en mi colonia hay una bandota que nos reunimos en la esquina de la casa, ¿tú crees? No es cierto, no es verdad, no, pero sí es eso el asunto. Y la pregunta es, ¿cómo repercute en esta sensación de cómo ves el futuro, tu futuro, Julio Roque, o tu futuro, Luis Varela? ¿Cómo se ve el futuro desde esa perspectiva de adolescente? ¿Cómo va mi perspectiva al futuro, pero ahorita en esta pandemia o Sí, si no ¿cómo hubiera pandemia? ves, Julio Roque, cómo ves su futuro desde esta perspectiva de la pandemia? Estás encerrado, Julio Roque, tienes poca convivencia con mucha gente y entonces, ¿qué, ¿de qué manera se ve el futuro bajo esa circunstancialidad? Bueno, pues a mi punto de vista, así sin tener ninguna interacción casi con las demás personas así, las demás personas, pues veo que mi futuro es así nomás de, pues, ir a la escuela en tu tipo clase, medio hablas con gente, ya, y así sucesivamente hasta que llegue un punto donde o esto acabe o así se siga así se siga, bueno, depende más tiempo que en eso no ya sería un punto donde ya llegaría hasta la universidad, por verlo así hasta que se extienda más años, sería hasta donde ya empieza a ser una carrera y pues ahí ya se vería como verlo, así si ya hay más convivencia o no. Así es. En este periodo de un año, pues las convivencias han estado muy limitadas, ¿no? Y la posibilidad de viajar también ha estado muy limitado. En ese sentido, en este sentido de estar limitados en movilidad o movimientos hacia afuera, salir de viaje, se detiene un poco el conocimiento de la diversidad cultural, de la diversidad de hasta de religiones. Tú tienes amistades de la secundaria que tengan religiones diferentes a la tuya, Julio o Luis Varela. Yo sí, ¿De qué religiones? este, un testigo de Jehová, un ateo y un cristiano. Muy bien. De los famosos adoradores de la muerte, ninguno. No amigos, pero sí he llegado a ver a una que otra persona que sí. ¿Cuál es su
rasgo distintivo de ellos, de los de la Santa Muerte? Bueno, algunos que he visto no he interactuado mucho con esas personas o también no les he hablado. Según yo, a su aspecto físico es que, bueno, por lo que yo vi una vez a una persona, pues tenía su collarcito así de la muerte, uno que otro adorno, y también tienen, bueno, esto me contaron, no sé si es verdad, también en su casa tienen como que un mini altarcito, bueno, no sé si mini o también grande puede ser, un altar donde tienen así a su Santa Muerte, así, adorada. Muy bien ese detalle. Diego Varela, ¿tú has conocido gente de otras religiones? ¿Por qué Diego Varela, Ah, profe? perdón, Luis Varela, es que está entregado Diego Morales. Está entrando Diego Morales, por eso me equivoqué. Y le estaba yo poniendo la asistencia. Luis Varela, ¿tú Mande. has conocido gente de otras religiones Sí, y has tenido oportunidad de platicar en el aspecto de la religión? pues Pongan su, no, no. pongan su cámara, por favor. Hoy vamos a hacer un diálogo de este estilo y para poder más o menos pues, ver, ¿no? Nos vemos un poquito, como si estuviéramos de frente ahí. Entonces, estamos hablando de la diversidad cultural, de la diversidad religiosa, diversidad en términos generales. Y la pregunta es, a lo largo de este año de la pandemia, ¿qué opina y cómo ve el futuro gente adolescente como ustedes? Y entonces estamos haciendo algunas preguntas que tengan que ver con un poquito la cuestión de cómo interpretar lo que están haciendo ahora y que repercuta o no en el futuro para ustedes. Y ya dieron algunos su punto de vista. Lo mismo será para Diego Morales. Desde tu perspectiva o punto de vista, Julio, ¿tienes amistades que tienen otras religiones? ¿Has podido platicar con ellos al respecto? ¿Y cómo ven esa posible diversidad de religión? Eh, en este ciclo, por decirlo así, ciclo escolar así de preparatoria o... Sí, puede ser en este periodo porque hemos estado un poco encerrados, hemos estado trabajando a velocidades diferentes, desvelándonos para hacer trabajos o para recibirlos, y tiene que ver mucho en cómo los jóvenes como ustedes vean la realidad y qué esperan del futuro, más o menos. Diego Morales, la misma pregunta. Amigos o amistades que practican otra religión para la cuestión de la diversidad cultural y cómo ves la cuestión que les espera a los jóvenes de tu edad en este tipo de situación de encierro, de pandemia y de alguna manera limitado socialmente para la convivencia. ¿Cómo ves el futuro con estas condiciones? Bien, Julio Roque comenta. Este, para ayudar a mi compañero Diego en lo que piensa, pues aquí le va una tipo de amistad que tenía en la secundaria, que pues sí, era la que ahorita le dije, que era de testigo y ateo. El compañero que era testigo, pues para su suerte también era, bueno, no para su suerte, sino pues él era gay y pues como yo me llevaba antes de saberlo, justo siempre le hacía bromas así, ¿no? Pero ya cuando me dijo, pues como que ahí fue donde le empecé bueno, me empezó a caer mejor porque pues empezábamos a hablar más de temas y todo eso. No soy gay, ahorita yo también pensé lo que dije. Empezaba a hablar y pues como lo insultaba demasiado
de decirlo ya de amigos, lo insultaba, y me decía, tú también me respondía, ¿no? Pues así nos llevábamos bien, y como también teníamos otra compañera, pues entre los tres nos aventábamos de cosas, y con mi compañero que era ateo, era, con él también le hago lo mismo, justo platico con él y le digo, a ver, cada vez que estamos haciendo una situación, por ejemplo, antes que salíamos, y llegaba a pasar una cosa extraña, como íbamos caminando por una calle que no conocíamos y de repente se paraba vez en cristiano o en otra religión, le decía, y empieza a rezar por nosotros dos. Nada, se reía de mí, nos íbamos corriendo antes de que pues, pasara algo. Y pues así, cada vez que me contaban mis amigos de qué religión eran o si tenían una diferencia así, yo siempre lo usaba y pues como que de esa cuestión siempre era el tema con lo que nos comunicábamos más y por qué los agarraba así de amigos. Muy bien. En Y, otra y escuela, como también la otra pregunta, uno, que es ajá, el, diga, ajá. bueno, no, nada más, por, esa, por esas circunstancias también el judío, el testigo, se, como era gay, en su casa no lo querían sus mismos papás porque pues de su religión, su esa. Y justo cuando empezó lo de la pandemia, creo que 2 meses después, así le volví a hablar, pero pues ya según él me contó que quedaron en tipos acuerdos o algo así, porque también entre él y su familia no se llevaban, pues justo le estaba platicando de eso y pues me decía, no, pues así estoy un tiempo con mis papás, al otro me mandan hasta Guanajuato con mis tíos y yo así de, no manches, pues si no te quieren casi en tu casa. Y pues me dijo, pues más o menos. Pero pues Bien, ahí va. Y pues también me imaginaba esa situación. perfecto. En otra escuela donde trabajé hace unos 4 o 3 años, hubo un muchachito en primer semestre. Se notaba su refinamiento y todo, y más o menos como a los 2 meses en el primer semestre, pues todavía no había pandemia ni nada, en una clase así típica como de ética, él se levanta y dice que pues les pide de favor a todos los compañeros y maestros que no lo juzguen, que él es homosexual y que está convencido de su preferencia y que por favor ya lo saben y por favor lo respeten. Él tuvo ese valor para pararse frente a todos y se llevaba muy bien con toda la gente y él era el número uno del grupo porque hacía sus tareas, participaba, daba buenos puntos de vista, un muchachillo inteligente, dedicado y todo, y en su valor de confrontar y evitar que se lo comieran con el bullying, él declaró desde el segundo mes que tenía esa preferencia y a partir de eso lo empezaron a respetar todos. Me pareció muy buen detalle, muy buen detalle. ¿Cómo ven ese tipo de situación? Diego Morales, ahora sí te toca decir algo. No, pues, a mi parecer, así tipos de situación como dice Julio, con compañeros con otras preferencias, pues para mí es algo normal, no sé cómo lo ven otras personas, pero para mí es normal y pues ya, simplemente es de llevarse bien con esa persona y ya. Pues sí, ¿no? Respetar el cómo es y el cómo se comporta, ya soy, porque pues a causa de eso pues muchas personas sufren bullying o los excluyen de muchos lugares por sus preferencias. Entonces yo digo, nah, para mí es normal, así que no tengo problema con hablar con personas así o no. Siempre marcando el límite, siempre marcando el límite. ¿Por qué? Porque alguna vez no se ve el límite y este amigo, lo que fuera, con esa preferencia, quiere pasar del límite. Y si uno marca bien, 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 bien hasta dónde, pues nunca va a estar tratando de seducirte, ¿no?
o seducir al amigo, porque él ya sabe de antemano que no va a poder entrar en ese terreno. ¿Qué opina Luis Varela? Pues yo que me acuerde, en la secundaria tenía amigos, son los dos con los que me juntaba, pero nunca era de que habláramos de su religión o de la mía. Solo sabía que era de otra religión y hasta ahí. No se metían en... Eso es marcar un poco el límite, ¿no? Porque no, Pues sí, no trataban los temas esos. ¿Qué nos no, dice Reyes? Estamos platicando de la diversidad. En este caso, estamos hablando de este tipo de diversidad de la preferencia sexual, de la religión, de los gustos por el color, tal vez, o lo que fuera. Pero estamos en esta cuestión de que hay algunos jóvenes que pues abiertamente se declaran, algunos jóvenes y señoritas que abiertamente se declaran dentro del término de la homosexualidad. Y bueno, cuando uno ya sabe su preferencia, nadie los va a molestar. ¿Tú has tenido alguna experiencia incómoda de ver que alguna amiga, algún compañero o alguien por ahí de tus conocidos lo han molestado por su diversidad o por su preferencia? Sí, sí he tenido un amigo que era gay y lo molestaban. Ajá. ¿Cuál es la diferencia en el término gay y el otro que se llama homosexual? ¿Habrá alguna diferencia entre esos términos, gay y homosexual? ¿No? Bien, es la preferencia, ¿no? Y como les decía yo, marcar el límite, hasta dónde pueden llegar y marcarles que más allá no pueden ya tener oportunidad de meterse en otro tipo de situación. Bien, ¿qué es la diversidad y la convivencia? Es el tema de hoy, escríbanlo por favor. ¿Qué es la diversidad y la convivencia? Y entonces preparé un video a ver si no nos marcan que tiene derecho de autor y que no lo podemos utilizar, etcétera. Pero no veo que tenga ahí derecho de autor o limitación. Eso también es una situación importante para utilizar algún material o algún video. ¿Qué es la diversidad y la convivencia social? Y entonces, este es un video que tarda 6 minutos 20 segundos. Espero que les guste. Tomen alguna nota y vemos cuál es el alcance que tiene en su pensamiento. Nerds y SM presentan Timmy y Lily han aprendido a conocer su identidad y a actuar a partir de principios cívicos y éticos. También a valorar su papel como jóvenes en la sociedad. Sin embargo, ahora se enfrentan a un nuevo problema. Enorme y oscuro, con grandes fauces y temibles garras. ¿Qué es el reconocimiento de otras personas de muy diversos orígenes, con distintas opiniones, valores, creencias, costumbres y formas de ser? Con algunas de estas cosas, Timmy y Lily están familiarizados, pero otras les confunden y les parecen muy raras. ¡Qué comida tan curiosa! Y sabe agrio. Nunca había visto un sombrero así. ¿Cómo harán Timmy y Lily para convivir pacíficamente con todas las personas y evitar que se desate una guerra de pastelazos? Hay valores universales que aplican igual para todos porque son compartidos por la humanidad. la paz y el respeto son algunos de ellos. Se los dice su buen amigo Gandhi. Pero hay otro tipo de valores que surgen a partir del entorno social donde crecemos
y que se originan por distintos modos de vida y a partir de ideas políticas, culturales y religiosas. De donde yo vengo, nos gusta ser alegres y hablar mucho, y amamos las papas fritas. En mi comunidad somos serios, pero de buen corazón. Nos gusta tocar el acordeón y no nos gusta para nada el sabor de las papas fritas. Donde yo crecí, la gente tiene largos colmillos como este. Odiamos la luz del sol y adoramos la noche. Las papas fritas nos dan igual. Todas estas opiniones y formas de ser no se oponen a los valores universales, sino todo lo contrario, suman y son parte de la diversidad humana. Y esto es lo que implica la responsabilidad y el reto de aprender a convivir. Una palabra que de hecho significa poder vivir con otras personas. Para ello, es siempre importante considerar los intereses, perspectivas y formas de ser de los demás. Y para tener esta convivencia sana y pacífica, es siempre importante tomar en cuenta los peligros que representan dos grandes obstáculos: el etnocentrismo y la discriminación. ¡Tiempo de definiciones! El etnocentrismo es el menosprecio hacia las personas de otras culturas, por considerar. Escriban esa definición, por favor, etnocentrismo. Etno se refiere a la al grupo étnico al que pertenecemos. Etnocentrismo. Y decimos que ese grupo al que pertenecemos es el grupo más importante, según esto. Es el menosprecio hacia las personas de otras culturas, por considerar que su lenguaje, sus costumbres o su religión son inferiores. Nosotros somos mexicanos y nadie del exterior nos va a venir a decir cómo ser, ¿no? Eso es el etnocentrismo. ¿Ya lo escribieron? Es el menosprecio hacia las personas de otras culturas por considerar que su lenguaje, sus costumbres o su religión son inferiores. Considerar que su lenguaje, sus costumbres o su religión son inferiores. La discriminación es un trato malo y de desprecio. Órale, eso está más grande. La discriminación es un trato malo y de desprecio injustificado hacia otras personas o grupo social por diferencias de muchos tipos. Son actitudes y acciones que crean exclusión y limitan los derechos de las personas. Tienes un vecino que es de una religión diferente y entonces por eso hay que decirles que no les pongan el servicio del agua potable ni el drenaje. Que se vayan, de aquí no son bien recibidos. Injustificado hacia otras personas o grupo social por diferencias de muchos tipos. Son actitudes y acciones que crean exclusión y limitan los derechos de las personas. Estas cuestiones deterioran la convivencia y suelen ser el origen de graves problemas sociales. Por ello es muy importante procurar el respeto en una diversidad de temas. ¿Y como cuáles serían todos esos temas? Nos vendrían bien algunos consejos. El monstruo de la discriminación está por atacar. ¡Ah! ¡Vengo por ustedes, Timmy y Lily! No se preocupen, justo para eso tenemos una lista. ¿Cómo hacer frente a los monstruos del etnocentrismo y la discriminación en 7 sencillos pasos? Número 1. Combatir la discriminación por género. Combatir la discriminación por género, es decir, que uno vea que las mujeres tienen los mismos derechos que nosotros y ellas también tienen que saber que nosotros tenemos los mismos derechos que las mujeres. Por lo tanto, hay que combatir esa discriminación por género. Por género. Esto es considerar a las mujeres y hombres como iguales, con las mismas capacidades, oportunidades y derechos. Implica a su vez promover los derechos humanos de las mujeres, quienes en cuestiones de desigualdad de género suelen ser el grupo más afectado. Número 2. Respetar la pertenencia étnica de las personas. Esto es defender y respetar la cultura de las personas, sus costumbres y su lenguaje, sobre todo el de las comunidades indígenas, quienes en este tema suelen ser el grupo más vulnerable.
Número 3. Combatir la discriminación por discapacidad y condiciones de salud. Esto es respetar a las personas que tienen alguna limitación para realizar alguna actividad o que padecen alguna enfermedad. Se trata de promover sus derechos y oportunidades como el de toda la población. Número 4. Hacer frente a la discriminación por edad. Esto es respetar a personas de todas las edades, sin limitar sus derechos universales, sean niños, personas jóvenes, adultas o adultas mayores. Número 5. Respetar la religión de las personas. Sobre todo si es una religión distinta a la nuestra o a la de la mayoría de la población. Se trata de respetar las costumbres y creencias religiosas de todo mundo. Número 6. Combatir la discriminación por orientación sexual. Esto es respetar a las personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual hombre-mujer. Es la elección de cada persona decidir si le gustan los hombres o las mujeres. Se trata de un derecho universal que siempre se debe procurar. Número 7. Luchar contra la discriminación por condición social o económica y migratoria. Esto es respetar a las personas que se encuentran en situación de pobreza y de marginación, también a las que provienen de otros lugares y países. Se trata de defender sus derechos humanos, pues muchas veces son grupos que suelen estar expuestos a la violencia y explotación. Todas estas juntas hacen una herramienta súper poderosa para combatir los monstruos del etnocentrismo y la discriminación. Sumados estos pasos a la empatía y la comunicación, crean las condiciones adecuadas para una convivencia sana y pacífica en sociedad. Así, la cívica y la ética también nos enseñan a respetar y promover la diversidad cultural y social de las personas. ¡Sí! La diversidad cultural y social está muy cool. Bien, la diversidad cultural, social y religiosa es algo que en Estados Unidos, en la pasada administración de este señor del famosísimo Trump, estuvo muy, pero muy difícil. Empezó a haber brotes de violencia étnica y entonces esos brotes de violencia étnica repercutieron mucho en la cuestión en contra de los negritos, de los latinos y demás allá en Estados Unidos. Hasta salió en los periódicos y en los noticieros el momento en el que a un personaje de la cultura afroamericana con la rodilla en la nuca, ahí casi lo matan. Y entonces se han visto muchas cosas en Estados Unidos. Aquí en México no pasan, ahorita no pasa mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en casa, más o menos. Bien, hay otro video que me gustaría que ustedes lo pudieran ver. Y ese video tiene que ver con algunas definiciones. Ya se fue el otro compañero, ¿verdad? Qué mala situación. Bien, tenemos casi el tiempo. Bienvenidos a nuestra aula virtual. Tenemos el tiempo disponible para ver este video y casi lo vamos a ver de corrido. No vamos a estar, ¿cómo se dice? Interrumpiendo mucho. Veremos el tema de las culturas que enriquecen el mundo. Empecemos viendo ¿qué es cultura? El idioma que hablamos, la religión que practicamos, las expresiones artísticas que hay, la forma de vestir y las diferentes manifestaciones de celebrar algo, todo eso, entre muchos otros elementos, es cultura. Las costumbres son parte de la cultura y se transmiten de generación en generación. Las fiestas y creencias forman parte de esa cultura y son variadas dependiendo la región o el país. Los padres, a través del ejemplo, enseñan a sus hijos la manera de vestir y de preparar los alimentos. Además, muchas de estas festividades tienen su origen en las prácticas religiosas y en las actividades económicas de cada región.
Veamos un poco más de las tradiciones de México para entenderlo mejor y después pasar a nivel mundial y poder entender este tema con más profundidad. Muchos de estos grupos corresponden a pueblos indígenas y tienen tradiciones que practican desde hace muchos años, antes de la llegada de los españoles, y las transmiten de una generación a otra, como sucede con todas las culturas, cuando se mezclan con otras tradiciones. Recuerda que una tradición es una costumbre que se va conservando a través del tiempo, transmitiendo de generación en generación. La lengua, la vestimenta, algunas ceremonias, los rituales y las creencias, además de los platillos y la arquitectura, son parte de esas tradiciones que expresan la cultura o visión de cada grupo. ¿Tú qué tradiciones tienes que has aprendido de tus padres o abuelos? Aquí te dejo una muestra de algunas tradiciones que hay a nivel nacional. ¿Observas? Algunas las compartimos todos. Entonces recordemos que la cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, y esto tiene que ver con la diversidad cultural. La diversidad cultural es todo aquello que nos define y fortalece nuestra identidad, y con diversidad cultural tiene que ver la variedad de idiomas, la gastronomía, la historia, la arquitectura, todas las expresiones artísticas como la música, la danza, la literatura, la pintura y las artesanías, además de la religión. Todos estos elementos se han enriquecido con el movimiento de la gente de un país a otro. Pero desde tiempos remotos, los grupos humanos se han desplazado de un lugar a otro, provocando así una mezcla entre todos. Y esto trajo consigo una gran variedad de rasgos físicos y culturales, tales como las religiones y las lenguas. Como habíamos dicho, un elemento de la cultura es la religión o las creencias. Recuerda que no todas las personas tienen una religión, por eso se incluye el término de creencias. Todas y todos tenemos creencias, sean de carácter religioso o no, y estos son referentes para explicar el mundo. Con tus creencias, estableces tu propio comportamiento ético y forma de vida. Todos seguimos una serie de rituales en la celebración de diferentes ceremonias, matrimonios, oficios, funerarios, meditación y oración. Y estos son elementos y son parte de la cultura. Pero la coexistencia de dos o más religiones en un mismo territorio es el resultado, como ya lo habíamos visto, de las migraciones de los grupos humanos que llevan consigo los rasgos culturales que los identifican. Por ejemplo, aquí observas que México no tiene una sola religión y cada una es valiosa y digna de respetarse como las demás, aunque las visiones de estas sean distintas. Aquí te presento una gráfica circular de las religiones con mayor cantidad de practicantes. Entre ellos destacan el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. Recuerda que el islamismo es lo mismo que los musulmanes, ya que esta es una religión monoteísta practicada por musulmanes. ¿Ya viste de qué religión hay más practicantes? Aquí te dejo un mapa con la distribución de las religiones en el mundo. Si observas, el cristianismo se extiende principalmente en América y Europa. En Asia destaca el hinduismo, el budismo y el judaísmo. Por su parte, el islamismo predomina en el norte de África y en el sur del continente asiático. ¿Ya viste? Y en esta otra gráfica puedes observar las religiones que menos se practican. Ahora hablemos de las lenguas. La lengua es el principal sistema de comunicación entre los grupos humanos y representa la cultura y la identidad de un pueblo. Actualmente se reconocen cerca de 6.500 lenguas en el mundo, aunque el inglés, el francés, el ruso, el chino, el español y el árabe son los idiomas con mayor difusión mundial. ¿Ya viste? Aquí en esta tabla te dejo una comparación
de los idiomas más hablados en el mundo. Pero ¿sabías que África, Oceanía y América del Sur son los continentes con mayor diversidad lingüística? Las lenguas, al igual que las religiones, son componentes fundamentales de la cultura. Con ellas se expresan ideas, se consigna la historia y se establece comunicación entre los individuos de una misma comunidad y también entre diferentes pueblos. Aquí te dejo un mapa donde puedes ubicar los idiomas predominantes en cada país. Si observas, abajo están las acotaciones para que vayas ubicando cada una de las lenguas principales que abunda en cada continente. Pero así como hay lenguas con una gran cantidad de hablantes, también hay lenguas que están a punto de extinguirse. Una lengua tiende a desaparecer cuando sus habitantes dejan de utilizarla para expresarse con otra que tiene mayor difusión, con la que se establecen relaciones económicas, sociales y educativas. Pero ¿te acuerdas que dijimos que los movimientos migratorios traen mezclas y modificaciones a la cultura? Bueno, pues estos movimientos también influyen en la diversidad de lenguas dentro de un territorio y sobre todo en la modificación de las mismas. Veamos un ejemplo. Cuando los mexicanos se van y viven en Estados Unidos, cambian su idioma natal, que es el español, por el inglés, pero no como tal el inglés, ya que hacen una mezcla de ambos idiomas. Por lo tanto, empiezan a hablar un dialecto que los caracteriza para denominarlos como cholos. ¿Si has escuchado de esto? ¿Conoces alguna otra modificación de otro idioma por movimientos migratorios? Ahora que ya conoces más sobre las lenguas y las religiones, recuerda respetar siempre a los demás. Bien, ahí termina nuestra presentación. Tenemos 2 minutos. ¿Qué opinan de las actividades de este día? Ingrid Reyes, ¿cómo ves la cuestión de la diversidad y el respeto por las demás personas que nos rodean? Pues que está muy interesante el tema de diversidad y pues hay que respetar a los demás para que ellos nos respeten. Muy bien. Diego Morales, tenemos 1 minuto 50. ¿Qué puedes decir al respecto? Al respecto, déjenme pienso. Julio Roque, estuvo interesante. ¿Es necesario entender a los otros para poder convivir en paz? Yo digo que sí es interesante conocer la personalidad de las demás personas y sus religiones, ya que pues no puedes saber qué los puede ofender o qué tiene sentido para las personas. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, estamos hablando de los compañeros de la misma edad, pero cuando uno intercambia sus experiencias con gente mayor y entra uno en pláticas de lo que conocieron, de lo que supieron, dónde estuvieron, qué comieron y demás, pues se vuelve interesante. Mucha gente extranjera que menciona algo de México dice que México es un país compuesto por muchos países, porque en el norte, en el sur, en el centro hay diferentes costumbres, formas de hablar, dialectos, formas de vestir, comida y todo. Y México a nivel mundial es un país pues muy, muy admirado, porque cuando los extranjeros vienen, pues se les dificulta irse porque es barato aquí para su religión, para su economía y demás. ¿Cuál es el chiste, Julio Roque o Diego Morales? Si no están a gusto, de verdad, no entren a mi clase. Y No, es que tenía un